Bueno, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Río Piedras, en una parte aquí en el Paseo de Diego. Vamos a ver que se oye, vean aquí el letrero Paseo de Diego. Que vamos a estar entrevistando a Roberto González, un historiador que trajo un libro súper interesante. Tiene 2 libros de la historia del ciclismo en Puerto Rico. Así que tengo esta entrevista, que ustedes lo conozcan su producto, conozcan su libro, para que ustedes vean lo que pueden tener por aquí. Bueno, aquí tenemos a Roberto González. Roberto, para que te vaya introduciendo, ¿sabes? ¿De dónde vienes? ¿De qué área de Puerto Rico eres? Yo soy natural, nacido y criado en Aguadilla, Puerto Rico. Y mi entusiasmo o mi amor por el ciclismo empezó en los 64, cuando mi hermano mayor, Wilfredo, corría las famosas fiestas patronales, que era generalmente lo que se celebraban casi todos los pueblos en Puerto Rico. Era durante las fiestas patronales, celebraban carreras una vez al año. Y así empieza el ciclismo, parte del ciclismo nuestro, a través de las fiestas patronales. Luego, en el 1966, pues yo participo por primera vez con 14 años de edad y gané la carrera durante las fiestas patronales, y de ahí en adelante eso fue lo único que necesité. Fue una gran inyección para todavía hoy día, 60 años después, todavía sigue mi amor por el ciclismo. Y también me estaba diciendo que antes no había tanto como ahora, esos equipos de zapatillas y uniformes, los cascos. Antes no era con lo que tú tuvieras, con eso tú corrías. Bueno, yo recojo en muchas entrevistas que hay unos cuantos como Villegas y otros compañeros que dicen que esto era a capela. A capela era lo que tú tuvieras a tu alcance, una camiseta cualquiera, un pantalón corto y en tenis. No había cascos protectores, no había guantes. Siempre hubo para el área metropolitana y áreas de Ponce, que pues el equipo llegaba porque estaba en la metro. Okay. Pero para los pueblos lejanos no llegaban, no existía eso de zapatillas, y bicicletas buenas menos, ¿sabes? Que nosotros empezamos ahí suave. O sea, que el que estaba en ciclismo en ese momento y no tiene esa facilidad, había que ser duro de verdad. Porque, como dicen ahora, tú estás en la bicicleta buena, pero que tiene las condiciones buenas, pero si tienes una bicicleta que estás en desnivel, porque hay otros que están más adelantados de ti en cuestión de la máquina que tengan para manejar, que es la bicicleta, que sería ventaja en esa parte. Sí. Siempre hubo ventajas, el que tenga una mejor equipo y mejor desarrollo y mejor uniforme, pues es una ventaja. Los primeros cascos que salieron eran en cuero. Okay. Y tenían unas banditas. Sí. Tenían unas banditas que te protegía un poco la cabeza y las guantillas. Y muchos de nosotros, las primeras zapatillas que tuvimos eran las que usaban los peloteros. Eran baratas en aquel entonces. Íbamos a un zapatero, que había muchos zapateros, le arrancaban los clips. Okay. Y ahí le ponían una chapa de ciclismo que venía de Francia, se llamaba Jacques Anquetil, que fue uno de los grandes ciclistas franceses, ganador de Tour de France y muchas carreras más. Y eso, para muchos de nosotros, eso fue nuestra primera zapatilla. Wow. Los zapatos de los peloteros, porque eran de cuero fuerte, y esas zapatillas. Y de ahí empezamos. Interesante está eso, también interesante. Roberto, entonces tengo aquí un libro, mira, que está aquí. Sí, el libro del ciclismo en Puerto Rico, primera edición, ¿verdad? La primera edición, son 2 ediciones que tiene aquí. Vamos a hablar del primer libro de historia del ciclismo en Puerto Rico, así que vamos a hablar. Pues esta es mi primera obra de la historia del ciclismo puertorriqueño, donde yo recojo los orígenes a principios de los 40, y luego de eso hay una pausa debido a la Segunda Guerra del Mundo, y nuestro ciclismo como tal empieza a fines de los 48-50. En aquel entonces era todo la goma gorda, como le llamaban, o la Schwinn o la Balloon. Solamente hubo 2 tipos de bicicletas. Había la Columbia y
y la Schwinn. En todo Puerto Rico eso era lo único que existía. Y hubo grandes campeones en ese entonces. En Ponce, en San Juan, estaba Agapito Irizarry, Roberto Chico Cardona, para Ponce estaba Aníbal Arroyo y otros grandes campeones a través de la historia que corrieron balón como tal. Y no fue hasta 1954 que a través de la compañía Cresto y Denia y el periódico El Imparcial, pues se une una serie de personas y amantes del deporte y logran hacer la primera vuelta ciclista a Puerto Rico. Por eso le llamaban antes los ciclistas Denia. ¿Eso fue en qué año fue eso? 1954. Wow. Porque los que auspiciaban la vuelta per se era Cresto y Denia, okay. La leche Cresto y Denia. Exacto. Pues ellos le regalaban una camiseta que decía Denia. Okay. Y en todas las fiestas patronales eso era lo que había, las gomas balloon, y generalmente nuestro ciclismo era una vez al año para muchos pueblos, porque solamente era cuando llegaban las fiestas patronales y en honor al patrono de ese pueblo, pues era por ejemplo, en Aguadilla era San Carlos Borromeo, en Ponce era la Concepción, y así sucesivamente en cada pueblo, hasta que se fueron uniendo un grupo de personas que fueron los que organizaron finalmente. Ayuso Molinari, el del periódico El Imparcial en aquel entonces, que fueron los que reunieron uno de los pues Eugenio Guerra, que aunque a pesar de que venía de atletismo, fue nuestro primer entrenador para esos jóvenes de esa época de los 50 de ciclismo. Wow. Sí. Pues me suena ese nombre. Sí. Es de la Olimpiada, el Comité Olímpico, ¿verdad? Sí, del Comité Olímpico, sí. Y entonces pues así empieza nuestro ciclismo. A la vez hay unos historiadores o gente que organizaba, como Collazo de Bayamón, que él siempre nos decía que Puerto Rico siempre empezó con calzones grandes, con calzones largos, porque desde su primera vuelta aquí vinieron ciclistas de Europa, vino Bélgica, vino Francia y Argentina y Venezuela, Colombia, a correr pues todas estas grandes vueltas que se celebraron. La primera fue en el 54 y luego la segunda fue en el 56 y 57. Y desde el principio se recorrió con los mejores de Centro y Suramérica y Europa. O sea, eso va a encontrarlo en el libro. En el primer libro está esa historia. ¿Y qué más tienen en ese primer libro? Y ya que habla del primer libro, el primer libro empieza con una narración de la historia de la bicicleta en el mundo entero, y ahí van a poder leer y observar fotos. Van a ver fotos de Leonardo da Vinci 500 años atrás, donde ya él en su imaginación y como pintor, él pintó la primera bicicleta, pintó lo que es hoy día la cadena. 500 años antes de que la cadena hubiese salido, ya él en su imaginación, él veía todas esas cosas. Van a ver... Da Vinci es de los cuadros, o sea, que la gente lo ve ahora, son de cuadros, pero mira, Da Vinci empezó viendo ya cosas de la misma bicicleta. Sí, hacía helicóptero, que eso no había nadie pensaba en que iba a haber un helicóptero, mucho menos carros ni motoras. Exacto. Eso no existía. No. Y entonces pueden leer ahí que de la bicicleta prácticamente sale todo lo que es importante para los carros y luego para las motoras. Salen los manubrios, sale las cadenas, las cajas de bola, los rayos de los carros, que al principio eran con rayos, no era como hoy día. Ajá. Y las motoras todavía hoy día son de rayos. Pues todos esos, los rayos, cajabola, manubrio, el eje de dirección, todo eso es original de la bicicleta. Entre los expertos ciclistas
y mecánicos, eran mecánicos de bicicleta antes de ser luego ricos y millonarios. Okay. Están los Henry Ford, de la Ford. Ajá. Él era mecánico de bicicleta. Right. Están los hermanos Wright, que fueron los pioneros en la aviación. Okay. Ellos eran mecánicos de bicicleta. Y así todo lo que sale del carro y del auto al día de hoy, todo eso salió de los inventos de la bicicleta. Sí, la bicicleta es la raíz, como dice, de todo ese medio de transportación ahora mismo. Eso es así. Y sigue siendo el medio de transporte más puro en el mundo entero. Muchos escritos, inclusive se recoge que hay, por ejemplo, en Asia, China es uno de esos países, se venden más bicicletas que carros. Y estamos hablando de sobre 8 millones, 80 millones de bicicletas al año en esos países asiáticos, que se venden más bicicletas que autos. Ok, ¿y qué más tiendas se ha incluido en el libro? Okay, pues en el primer libro recoge, como hablamos ahorita, los orígenes desde los años 40, lo llevamos a los años 50, donde empieza a desarrollarse a través de, como le dije ahorita, de las fiestas patronales, y todas esas primeras carreras eran con la Schwinn y la Columbia, eran las únicas dos bicicletas que existían en Puerto Rico. De ahí recojo entrevistas con diferentes ciclistas que ha surgido Puerto Rico, como Edwin Gallo Torres, que fue nuestro primer medallista en los Juegos Centroamericanos del 66, Alfredo Valga de Ponce, que fue también campeón de Puerto Rico y fue el primero que fue a los cruces de los Andes en Argentina. Ellos cruzaron de Argentina, de Mendoza a parte de Argentina, subiendo por los Andes. Eso sumamente difícil porque no era un terreno común, era como granoso y piedra, donde ellos le llaman ripio a ese cascajo. Y entonces en ese entonces fue William Padró y Alfredo Valga. William Padró hoy día se considera uno como de nuestros mejores representantes y campeones de ruta. Ha sido el único que ostentó por 7 años consecutivos campeón de ruta de Puerto Rico. En ese entonces, que luego lo han copiado en unos años, otros no, era una sola carrera y el que ganara, ese era el campeón de Puerto Rico. Pero se anunciaba que era abierta a todo el mundo, no era un escogido. Todo el que quiera llegar y todo el que quiera retar a Padró, pues llega a la línea de partida y salía, seguro. Sí, y pues Padró logró obtener 7 años consecutivos el título. Luego, entre sus pupilos, pues está Edwin Gallo Torres, que él gana el 65 y 66. Antes de ello está Agapito Irizarry, que es de Mayagüez, fue nuestro primer campeón de Puerto Rico de ruta, que lo recoge pues nuestros archivos e historias, que fue en el 1951. Aníbal Arroyo, entre los campeones está Héctor Martínez, de Río Piedra también, que fue el campeón del 52. Roberto Chico Cardona, de Río Piedra también, de Santurce. Eso, tanto Agapito Irizarry como Chico Cardona no sobresalieron más, porque pues la vida le hizo una mala trastada. Ellos en su entrenamiento tuvieron la mala suerte de que un auto los atropelló y de ahí jamás recuperaron. Ambos sufrieron heridas serias de accidente automovilístico cuando entrenaban. ¿En qué año fue ese más o menos? Para el 53. Wow. O sea que también en aquel tiempo también para el 55. Estaba el riesgo también de los impactos de los vehículos. Siempre hubo ciegos e irresponsables de que te daban y te dejaban como si fuera un perro tirado en la carretera. Wow. Pues Chico Cardona fue el campeón del 54, murió en el 55, joven, cuando estaba apenas apuntando. Logró coger la primera vuelta a Puerto Rico del 54
pero en el 55 falleció, que pudo haber sido un gran atleta, un joven, gran ciclista, exacto. 20 años por ahí, joven. Luego de eso, pues viene Héctor Martínez, William Padró, Alfredo Valga de Ponce, que fue en el 67 y 70, Alejandro Ramírez de Río Piedra, que fue campeón el 68 y 69, cogió la Vuelta a Puerto Rico del 69, y muchas anécdotas, ¿sabes? Los voy a dejar con esa pequeña inquietud para que toda esa información y aún más profundo de lo que yo le estoy explicando está en el libro. ¿Y ese libro tiene de qué año a qué año más o menos está en Ese libro recoge nuestros récords y participación de las vueltas a Puerto Rico, las vueltas a otros países que fuimos desde 1959, que fue la primera, que fueron a Guadalupe en el 59 o 57. Recoge los campeones de Puerto Rico de ruta, de pista, los récords en kilómetro, velocidad, persecución, todos esos récords están ahí, los más que he podido conseguir. ¿Qué sucede? Yo digo los más porque nuestra federación por año han existido en algunas ocasiones récords, pero hubo, por ejemplo, en Coamo se guardaban muchos récords. Y en Coamo, después de los Panamericanos del 79, allí ocurrieron en ocasiones 1 o 2 incendios, hubo varios escalamientos y la gente a veces no sabe qué roba, simplemente llevarse, y pues parte de nuestra historia se ha ido ahí. Se ha ido ahí en los escalamientos. En los escalamientos, incendios, y si viene un cambio de partido como ocurre hoy día, y no le interesa nada de ciclismo, de lo que está en esta oficina, dice, mire, recojan, limpien, boten, que esto lo necesitamos para mañana nuevo, limpio. Wow. Sin ver qué votaba. Y toda la historia, pues, nuestros orígenes y eso se fueron ahí en ese entonces del velódromo de Coamo, donde se guardaba mucha información. Pues yo he logrado, a través de estos ciclistas que todavía estaban vivos, recopilar mucha, y pues de esta información que estaba perdida. ¿Cuánto tiempo tú tardaste en ese primer libro? Yo me tardé 20 años. Wow. Yo empecé en el 90 y lo terminé en el 2010. Pues es sumamente difícil. El que primero que te acepten a que tú los quieras entrevistar, tú ir a los pueblos donde sea que haya que ir. Yo fui a New York, yo fui a Connecticut, yo fui a Filadelfia, a todos los pueblos de Puerto Rico que había un ciclista y me decía, pues ven, yo iba. Coamo, Fajardo, Loíza, Río Piedra, Bayamón, Mayagüez, donde me dijeran que sí, ven, que yo te voy a recibir, ahí yo iba. Wow. ¿Sabes? Que tiene que tener de verdad que el libro tiene que ser para usted, imagino, es algo, es como un bebé, como dice. Usted lo ha visto, usted lo ha formado, porque usted lo formó, y lo ha visto crecer, o sea, cuando va haciendo esa editorial, la página, todas esas cosas que usted ve, cada página que usted tenga ahí, eso es como una parte de su vida que está en ese libro. Sí, ahí, tú sabes, como yo le explico a muchas personas, esto es parte de nuestra historia, porque hay muchos que se fueron a otros pueblos, otros se fueron, como decían ellos en aquel entonces, hacia el norte, a diferentes partes de Estados Unidos, y todos esos récords y toda esa historia se fueron con ellos. Si no hubo recortes de periódicos y alguien que los conservó, pues esa historia murió ahí. Y eso va a seguir ocurriendo, tú sabes. Si no hay alguien que se dé esa tarea, esa preocupación y ese amor por conservar y buscar nuestras raíces, nuestra historia, en este caso de ciclismo, pues eso muere con esas... Se desaparece. Sí. Así que yo invito a todo el que desee que traten de conseguirlo. Si es a través de mi persona, pueden llamar al 787-385-6519.
Los que están en el área metro y Fajardo y Cagua y por ahí todo se consigue en adición en la librería aquí en Río Piedras, en la librería de Norberto González. Consiguen ambos libros. Pues la librería de Norberto González ha sido un gran colaborador conmigo, con el ciclismo, con todo lo que tenga que ver la historia y de Puerto Rico. Si usted tiene una idea o un escrito, o quiere escribir algo sobre Puerto Rico, él le va a dar su apoyo. Pueden venir y conversar con él y él ha estado siempre en la mejor disposición. Pues ambos libros nuestros se consiguen en la librería Norberto González. Nuevamente les muestro mi primer libro y nada, a la disposición. Y todo el que tenga algo y quiera cooperar y aportar a la historia, o guarde o conozca algún familiar que fue ciclista y tenga información, pues de la misma forma me puede conseguir ahí, o si no a través de la página de Muévete en Bici Puerto Rico. De Muévete en Bici Puerto Rico con Egui. Exacto. Usted también tiene Facebook, ¿verdad? Tiene Facebook. Y el nombre es Roberto González, así mismo está en Facebook, ¿verdad? Sí. Sí, se puede buscar en Facebook, también en Facebook, estaba el hombre por ahí, Roberto González. Nosotros vamos a poner en la página también como quiera. Cuando terminemos esta entrevista, vamos a tener los links. Esto lo vamos a poner en la entrevista, bien chévere, para que usted le da el link y lo consigue rápido de la página en Facebook allá, se conecta directamente. Hay un Gmail que es rvelódromo@gmail.com. Ahí está. Y ahí también pueden conseguir información o enviar mensajes y yo haré lo posible por... ¿Y el segundo libro? ¿El segundo libro es de qué año a qué año más o menos? El segundo libro es algo diferente porque hay unos brincos en el sentido de que recoge las primeras vueltas gracias a un compañero, se llama Carlos Alcaide. Okay. El hombre tiene 80 años hoy día, pero él conservó por todos esos años muchos recortes de las vueltas y cajeras del 55, 56, 57. Pues entonces ahí empiezo yo con el libro de esas cajeras, esos recortes, fotos de Agapito Irizarry, de Ramón Hoyo, que fue el que ganó, el colombiano Ramón Hoyo, que ganó la Vuelta a Puerto Rico del 54, pues hay fotos de Ramón Hoyo. Interesante, pero todo eso fue obsequio de él. Entonces de ahí, según consigo las entrevistas, pues paso a los años 60, a los 70, a los 80, a los 90, ya ciclistas más modernos, los medallistas de del 90 y 93, que fue Carlos Merget y Vázquez y Merget en el 90, y luego fue Merget con uno que le decían el gringo, de apellido Torres de Coamo, que fueron las segundas medallas a nivel centroamericano para Puerto Rico. Luego de 24 y 27 años después de la primera medalla, que fue de Edwin Torres en el 66. Wow. Y así lo llevo en récord hasta el 2019. Aparecen los campeones de Puerto Rico desde el 51 hasta el 2019. Y la participación de centroamericanos, panamericanos, olimpiadas, los viajes que hemos dado a diferentes, pues todo lo más que pude conseguir. ¿Y cómo usted se siente? Ahora una pregunta aquí aparte de acá. ¿Se siente ver a Arnel González ahora mismo, que está en el profesionalismo allá en Europa, en el Tour? Sí. ¿Cómo usted se siente ver un puertorriqueño que llegó a ese nivel de...? No, eso es lo máximo. En cualquier deporte, el llegar a la profesional es lo máximo. Yo me alegro no solo por Arnel, por todos los que están detrás de Arnel y lo han ayudado a llegar donde él llegó. Lo importante, el hombre lo logró, ya llegar uno. Lo que necesitamos uno que llegue. Es como los peloteros, lo que necesitaban era uno que llegara, no importa si era blanco o negro, eso no importara, es ese uno que abra las puertas. Y Arnel González, un jibarito de Moca, ha sido nuestro primer representante a nivel mundial. Inclusive el fin de semana corrió
con los mejores del mundo en Francia, en la vuelta al Provence, que ellos le llaman, y fue un éxito, tanto para su equipo de Movistar como para él. Así que nosotros, a nombre de Abner y su familia, éxito y que Dios lo cuide. Eso es así, eso es así. Bueno, pues Roberto, ¿verdad? Un placer, ¿verdad? A mí la historia del ciclismo es bien interesante y de verdad que esto hay que buscar el libro para que encuentren toda esa historia que está ahí, bien interesante, porque está todo detallado ahí por fecha, personas, como apodos, una cosa. Yo ojeé solamente hoy un ratito que hice nada más, pero se ve interesantísimo. Le agradezco a ustedes, a Egui, a su página Muévete en Bici en Puerto Rico, por esta oportunidad y mucho éxito, y esperamos que esto no sea la primera, que hayan otros puertorriqueños, como yo dije de principio. Yo quisiera encontrarme 2 o 3 más que pudieran hacerlo. Es más, hablando de eso, me acuerdo, mire, la única persona que yo conocí que tenía antes que yo del primer libro se llamaba Ángel Santiago de Bayamón. El hombre falleció, pero era el único puertorriqueño que yo conocí que todas las puertas que yo toqué ya él las había tocado antes que yo, pero él no logró publicar su libro. Y comentan que su hija, que vive en Calle y no sabemos dónde, tiene esa información, se la llevó con ella. Así que si alguien de los fanáticos y amantes del ciclismo conoció alguna vez a Ángel Santiago de Bayamón, que su hija, que es de Calley, esta gente de Calley, pues pueden hacer esos acercamientos, investigaciones, a ver si eso que está perdido lo recuperamos. Esa información está ahí. Valiosa que es. Antes que yo. Muy bien. Eso está interesante. Así que veremos por ahí. Gracias. Okay. Gracias. Buen día a todos. Igualmente.